Buenos días. Continuando con la preparación del examen ENAM, vamos a desarrollar las preguntas de fisiología que han venido en los últimos años. En esta primera pregunta nos señalan entre los mecanismos fisiopatológicos de la lactancia materna qué hormona interviene para el reflejo de eyección de leche materna. Hay que recordar que la glándula mamaria se va desarrollando durante la gestación y en ella intervienen muchas hormonas. Una de ellas, la más importante tal vez, viene a ser la prolactina, que esta hormona es una hormona proteica que se libera en la adenohipófisis, y esta liberación, este incremento durante el embarazo se debe principalmente al estrógeno, que como sabemos también es una hormona que está incrementada en el embarazo. Sin embargo, normalmente la prolactina se encuentra inhibida en su síntesis exagerada, se encuentra inhibida por la dopamina, que es un inhibidor natural y es el mecanismo regulador más importante de su síntesis. De tal forma que cuando no hay dopamina, por cualquier motivo, por ejemplo una sección del tallo hipofisiario, una lesión hipotalámica, o drogas o medicamentos como los opioides, por ejemplo, o los antipsicóticos que actúan sobre receptores dopaminérgicos 2, todos ellos van a inhibir la síntesis de dopamina, y si no hay dopamina se libera mayor cantidad de prolactina. Y en una mujer no embarazada, por ejemplo, puede venir por galactorrea, justamente, que se traduciría como un incremento de prolactina, y hay que buscar la causa. Como digo, muchas veces son fármacos, pero también puede ser tumores o cualquier otro tipo de lesión en los lugares donde les he comentado. Les decía entonces que los estrógenos durante el embarazo estimulan a que se sintetice mayor cantidad de prolactina, y la prolactina actúa a nivel de la glándula mamaria. Sin embargo, esta prolactina se ve inhibida en su acción cuando llega a la glándula mamaria por el propio estrógeno. De tal forma que cuando ocurre el parto, los estrógenos disminuyen rápidamente y entonces la prolactina puede actuar, y es ahí donde vemos su acción al ver la cantidad de leche materna pues que va a producir en gran cantidad esta glándula mamaria, ¿no? Porque es la que se encarga principalmente del estímulo de la secreción de la secreción láctea, ¿no? De la producción de la leche materna. Los estrógenos entonces y la progesterona son hormonas que están incrementadas en la gestación, y el estrógeno desarrolla además los conductos de las glándulas mamarias, y la progesterona los acinis de la glándula mamaria. La prolactina desarrolla la secreción láctea o produce aumento de la secreción láctea, y la oxitocina vendría a ser la hormona encargada de la contracción, digamos entre comillas, de las glándulas o de los acinis. Y es que esta hormona se libera por el reflejo de la succión del recién nacido. Por reflejos neurógenos, la oxitocina se sintetiza en el hipotálamo, luego se transporta hacia la neurohipófisis, la parte posterior de la hipófisis, y luego se libera hacia la sangre, llegando a la glándula mamaria y actuando sobre las células mioepiteliales, que son células que se encuentran alrededor de los acinis y que al producir una contracción van a generar el reflejo de eyección que es necesario para la lactancia materna. Entonces, como ven, no es una sola hormona la que interviene en el reflejo de la amamantación, sino son muchas. Pero aquí nos preguntan, el reflejo de la eyección está determinada por, la respuesta pues sería oxitocina. Recuerden que el factor inhibidor de prolactina es lo que denominamos nosotros pues la dopamina propiamente, ¿no? Y hay un factor estimulador de prolactina, bueno, se asume que sí hay, pero que no está plenamente determinada. Pero como ya les dije, el regulador más importante en la síntesis de prolactina es el factor inhibitorio, que viene a ser la dopamina. En el eje hipotálamo hipofisiario, ¿qué efectos hormonales producen los anticonceptivos orales? Como ustedes saben, para la producción hormonal siempre hay un mecanismo de autorregulación corta o larga, en relación a qué niveles se encuentran estas autorregulaciones, pero el concepto es que a un mayor aumento de concentración sérica de hormonas, estas van a inhibir a las hormonas que la estimularon previamente. Por ejemplo, el eje hipotálamo hipofisiario, que es uno de los ejes rectores en el proceso de la síntesis de las hormonas, regula, por ejemplo, a las glándulas tiroides.
regula también a las glándulas gonadales, regula a la glándula suprarrenal y regula también a todo lo que es el tubo digestivo, ¿no? Me refiero al gran grupo endocrinológico que se encuentra en todo el tubo digestivo. Y entonces, por ejemplo, hablando de las gónadas, el hipotálamo sintetiza una hormona que es la hormona estimulante de las gonadotropinas, o sea, la GnRH. Esta hormona llega a la hipófisis y la hipófisis produce las gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? Pues la LH y la FSH, tanto en hombre como mujer. Esta LH y esta FSH van a actuar en las gónadas, y las gónadas son las que finalmente van a producir hormonas que son importantes para el desarrollo sexual. ¿Qué hormonas serán? Pues si es en el hombre, básicamente será la testosterona, ¿no? Como ustedes recuerdan, y si es en la mujer, pues será el estrógeno principalmente. Entonces, esto, por ejemplo, en el caso de la mujer, el aumento de los estrógenos lo que va a hacer es inhibir a las hormonas hipofisiarias, por ejemplo, y también inhibirá a las hormonas hipotalámicas para que éstas no sigan produciendo y no se incremente su producción. Esto es lo que se llama el feedback negativo o retroalimentación negativa. Y esto ocurre para cualquier tipo de eje, ya sea el hipotálamo hipoficiario adrenal, hipotálamo hipoficiario tiroideo, etc. Sin embargo, esta autorregulación negativa también se complementa con alguna autorregulación positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que hay oportunidades en donde el incremento de una hormona de un órgano blanco endocrinológico va a hacer que aumente mucho más la hormona que lo estaba estimulando. No siempre ocurre eso, pero hay dos ejemplos muy importantes que deben recordar. Por ejemplo, el aumento de prolactina, el aumento de la prolactina, por ejemplo, incrementa mucho más la producción, lógicamente, de esta prolactina. Es un efecto incluso interno, un feedback positivo. Y el otro ejemplo sería pues que el aumento de los estrógenos, del estradiol principalmente, incrementa la producción de la LH a nivel hipofisiario, que también sería un feedback positivo. Entonces, concluyendo, los feedbacks generalmente son negativos, pero pueden haber algunos feedbacks positivos que son necesarios en algunos casos para poder realizar el efecto deseado. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros damos a un paciente, o en este caso una mujer, anticonceptivos orales, que son hormonas, estrógenos y progestágenos? Lo que van a hacer pues aumentan su concentración, y al aumentar su concentración van a actuar sobre la hipófisis y también sobre el hipotálamo, diciéndoles pues que hay la cantidad suficiente de hormonas de estrógenos y progestágenos para que estos disminuyan la síntesis de las hormonas respectivas. Y al inhibir la síntesis de las hormonas respectivas, es decir, la GnRH y la LH-FSH, entonces comienza a haver una inhibición o una serie de cambios estructurales que no van a favorecer el desarrollo, por ejemplo, del óvulo, en el caso pues del proceso de la ovulación propiamente, y van a haber también efectos desfavorables para la implantación de un huevo cigote, en el caso lo hubiese, y también dentro de ellos a inhibir a la, digamos, migración del espermatozoide en el canal endocervical, etc., ¿no? De tal forma que los anticonceptivos orales lo que hacen es evitar, como su nombre dice, anticoncepción, disminuyendo los fenómenos hormonales que habitualmente se darían si es que el hipotálamo hipófisis funcionase normalmente, pero en este caso no lo están porque están siendo inhibidos debido a estos anticonceptivos orales, ¿no? Entonces, acá la respuesta correcta y obvia pues será la disminución de LH, supresión de LH y de FSH, ¿no? En esta tercera pregunta señalan en cuánto tiempo se produce el proceso de fecundación. Bueno, recordemos que la fecundación se produce básicamente en la parte, en la porción externa, es decir, en la porción ampular, ¿no? En la porción ampular de la trompa, ¿no? Y este proceso ocurre entre las 12 y 24 horas aproximadamente. Y posteriormente a ello este huevo y cigote es transportado a través de la trompa hacia el útero para que sea implantado
más o menos esto ocurría a partir del 6.º día después de la fecundación, ¿no? Acá la respuesta pues 24 horas, pero recuerden que puede ser entre 12 y 24 horas en promedio. ¿Cuál de los siguientes factores altera los niveles de creatinina en el individuo normal? Bueno, la creatinina, como ustedes deben recordar, forma parte del proceso del metabolismo de los aminoácidos, ¿no? Nosotros cuando ingerimos proteínas, bueno, al final estas se van a degradar hasta llegar a convertirse en aminoácidos, y este aminoácidos va a formar un pool. Este pool de aminoácidos sirve, de, entre otras cosas, para, por ejemplo, formar estructuralmente el músculo. Los aminoácidos también van a dar origen a proteínas que son enzimáticas. También se va a formar pues la porfirina, el grupo hemo, recuerden, y luego liberándose pues como bilirrubina. Al final el metabolismo también proteico y de aminoácidos en sí va a dar el grupo del amoníaco, del amonio, el grupo de las purinas, que finalmente también va a dar origen al ácido úrico. Como ustedes recuerdan, también los aminoácidos van a ayudar a producir energía, ¿no? Produciendo cetoácidos primero, y estos cetoácidos luego van a convertirse pues a carbohidratos, o de repente, o sea, carbohidratos me refiero a glucosa, ¿no? Como una gluconeogénesis, recuerdan, o pueden formar también ácidos grasos, o pueden ir directamente como cetoácidos a formar parte del ciclo de Krebs, y a través del ciclo de Krebs, ya sea como carbohidratos, ácidos grasos o cetoácidos, directamente van a producir enzimas, ¿no? Que finalmente pues me refiero a energía en sí, que van a luego pues liberar calor y van a dar como residuos el agua y el CO2. Pero estos aminoácidos además van a producir urea a partir de un intermediario que es el carbamino-fosfato, y finalmente dentro de otros más vamos a tener a la creatinina, ¿no? La creatinina es un metabolito de la creatinina, y recuerden que la creatinina es uno de los metabolitos importantes dentro de la formación del ATP, ¿no? Esta creatinina entonces se genera a partir de creatina, y la creatina es formada principalmente en el riñón y en el hígado, pero la encontramos principalmente en el músculo, casi en un 90%. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos creatinina en sangre, inmediatamente estamos pensando que esta proviene de la creatina, y esta a su vez es una sustancia, recuerden, energética. Es muy importante la creatina fosfato, que da origen pues al ATP propiamente, pero esta creatina viene del pool de aminoácidos también. Ahora bien, la creatina, ¿para qué sirve? ¿No? La creatinina ya en sí, ¿para qué sirve? La creatinina nos da un reflejo de cuál es la función renal. Como el riñón tiene tantas funciones, ¿de qué parte específicamente nos da una idea de la función renal, pero de la filtración glomerular? En realidad eso es así porque la creatinina se filtra casi en un 95% por el glomérulo, solo dejando un 5% a nivel del tubo contorneado proximal. Si quisiéramos medir nosotros realmente la filtración glomerular del riñón, ya saben ustedes que tendríamos que utilizar la inulina, pero como nosotros no producimos inulina sino creatinina, utilizamos la creatinina en la práctica clínica. Entonces, saber el valor de creatinina sérica nos da una idea aproximada de cuál es la función renal, ¿no? En realidad, digo, de la función de filtración glomerular. Y a veces nosotros tenemos que vamos a encontrar la urea elevada y ya no la creatinina, y entonces nos hacemos un rollo de decir qué está pasando, el riñón no funciona bien, o si yo sé que la urea y la creatinina vienen del metabolismo de los aminoácidos, el problema es por aminoácidos o es por el riñón. Entonces es aquí donde básicamente tenemos que recordar que la urea se puede incrementar o se puede elevar en la sangre, dentro de otras cosas. Lógicamente, si el riñón no funciona bien, tanto la creatinina como la urea pues se va a elevar, ¿no? Pero están hablando aquí de un individuo normal,
no de un individuo que tiene insuficiencia o enfermedad renal crónica ni injuria renal aguda. Están hablando de un individuo normal. Y si se asume así, pues tendríamos que pensar que el riñón funciona bien. Y entonces, ¿por qué se elevaría la urea o por qué se elevaría la creatinina? La urea se puede elevar por muchas causas, dentro de ellas por una ingesta de proteínas, por ejemplo, importante, por hemorragias digestivas, por ejemplo. Cosa que no pasa con la creatinina. La creatinina se eleva en realidad o disminuye cuando tenemos una masa muscular incrementada o disminuida. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos nosotros un paciente que tiene una masa muscular promedio, en sangre tendremos una creatinina de repente de 0,8 miligramos por decilitro. Pero si tenemos un físico-culturista, la creatinina podría estar en el rango de 1,2 y eso es normal para ese paciente. Y de repente tenemos un paciente desnutrido que pesa de repente 40 kilos y para él lo normal una creatinina sería de 0,4 miligramos por decilitro, por ejemplo. O sea, quiere decir que la creatinina está en función básicamente a la masa muscular o al metabolismo del músculo, para denominarlo como nos están poniendo en las alternativas, y no está regulada en realidad ni por el estrés, ni por la ingesta de proteínas, ni por el volumen urinario. Y asumiendo que la filtración glomerular está normal, pues tampoco sería necesario tomar en cuenta esta aseveración porque, repito, nos dice un individuo normal, ¿no? Entonces, la mejor respuesta aquí sería la creatinina, en función de que nos están señalando que es el músculo propiamente como masa muscular o como su metabolismo intrínseco el que puede determinar los valores de creatinina. Y la urea también se puede afectar por el metabolismo propiamente del músculo, por la masa muscular, pero en realidad la urea se altera mucho más por otros factores exógenos o extrínsecos, como ya les comenté, por ejemplo, la ingesta incrementada de alimentos proteicos o de repente una hemorragia digestiva, ¿no? La mayor cantidad de aire que puede expirarse después de un esfuerzo inspiratorio máximo se llama. Sobre esto básicamente hay que recordar algunas cosas muy puntuales, ¿no? Que nosotros movilizamos pues aire. Entonces, el primer concepto que debemos ver es el volumen de aire corriente o volumen tidal también denominado, que es la cantidad de aire que ingresamos en una inspiración y una expiración normal. En realidad esa cantidad de aire puede ser de 700 o 600 centímetros cúbicos en cada inhalación y exhalación, pero el verdadero volumen que entra en contacto con los alvéolos es de 500 centímetros cúbicos, ¿no? Lo restante va quedando en el espacio muerto anatómico y fisiológico porque no ingresa o no está en intercambio con los capilares pulmonares, o sea que no hay intercambio gaseoso. El volumen que realmente tiene intercambio gaseoso es aproximadamente 500 centímetros cúbicos y durante un minuto uno respira pues entre 10 a 12 veces y eso hace un total aproximadamente de 5 litros, ¿no? Entonces en promedio durante un minuto uno hace que más o menos 5 litros estén en contacto, 5 litros de aire estén en contacto con los capilares pulmonares. Más o menos es una proporción para que nos recordemos: 5 litros de aire y 5 litros de sangre, ¿no? Porque el gasto cardíaco también es 5 litros aproximadamente. Entonces eso es el volumen tidal o volumen de aire corriente, que es el que estamos reflejando acá en cada inhalación, exhalación, inhalación, exhalación. Sin embargo, este cuadro que les muestro acá es para ver básicamente los volúmenes pulmonares estáticos, ojo, y también de paso para ver las capacidades pulmonares, ¿no? Ambos son medidas estáticas en realidad, porque hay otras medidas pulmonares que son dinámicas y están relacionadas básicamente con el flujo. Recuerden entonces que el flujo lo que está midiendo son volúmenes pero en el tiempo. Eso no lo estamos viendo acá estamos viendo solamente volúmenes pulmonares estáticos, ¿no? Ojo, no dinámicos. Entonces, ¿qué otro volumen más podemos reconocer nosotros? Podemos reconocer un volumen importante que viene a ser el hecho de tener en cuenta a un paciente que luego de haber expirado normalmente, inspira profundamente. Este volumen de inspiración, ¿no? Que acaba de hacer por encima de lo normal que uno podría expirar se llama volumen residual inspiratorio, ¿no? Podemos contar básicamente, ¿no? Desde aquí hasta acá. Pero la suma del volumen tidal o volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio
básicamente lo podemos catalogar como capacidad inspiratoria. Es decir, ya estamos asumiendo el concepto de que capacidad pulmonar es la suma de dos volúmenes, ¿no? Igual, acá tenemos un volumen que es el volumen residual expiratorio, que es el volumen total que nosotros podríamos eliminar del pulmón una vez que hemos hecho una expiración normal, es decir, de aquí hasta acá. No es lo que ocurre aquí, ¿no? Después de haber expirado ya normalmente, queremos y seguimos botando aire, y ese es el volumen residual expiratorio, ¿no? De aquí hasta acá. Y lo que nunca podremos botar, entre comillas, lo que va a quedar siempre como un volumen al final, después de haber tratado de botar todo el aire, a esto lo denominamos volumen residual. Entonces, como ven, tenemos cuatro volúmenes importantes: un volumen residual inspiratorio, volumen de aire corriente, volumen residual expiratorio y volumen residual. Y cada una de las muchas combinaciones nos van a dar las capacidades, en este caso pulmonares. Acá tenemos la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen residual con el volumen tidal. Tenemos la capacidad vital, que es la suma del volumen residual inspiratorio, del volumen residual expiratorio y del volumen tidal, ¿no? Del volumen del aire corriente. Y si sumamos todos los volúmenes que acabamos de ver, vamos a tener la capacidad pulmonar total. Repito, acá es capacidad pulmonar total. Y si juntamos el volumen residual con el volumen de reserva expiratoria, tenemos a la capacidad residual funcional, ¿no? Capacidad residual funcional. ¿Qué nos están preguntando acá? La mayor cantidad de aire que puede expirarse después de un esfuerzo inspiratorio máximo se llama, miren, entonces después de un inspiratorio máximo, que está acá, todo el aire que podemos botar, todo el aire que se puede expirar máximo, o sea, estos tres volúmenes: volumen residual inspiratorio, volumen corriente, volumen residual expiratorio. Entonces estamos ante una capacidad vital. Vital, acuérdense entonces que es la capacidad, en realidad es la cantidad de aire que podemos movilizar básicamente del pulmón, ¿no? O sea, el residual no lo vamos a movilizar nunca, va a quedar siempre en promedio, ¿no? Es 2 litros aproximadamente lo que siempre va a quedar de aire en el pulmón, y no lo vamos a poder eliminar. Me refiero a aire que esté en contacto con los alvéolos, ¿no? En cambio, los restantes, que pueden ser hasta 3 a 4 litros por encima, ¿no? Recuerden que 7 litros podría ser la capacidad máxima, ¿no? La capacidad pulmonar total podría llegar hasta 7 litros, fíjense. Pero en relación a la pregunta, básicamente estos tres volúmenes, ¿no? Nos dan la capacidad vital, ¿no? No se olviden. Entonces acá la respuesta pues será la letra C, ¿no?